Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos como todas las semanas con Daniel San Martín. Soy Tomás Sánchez y esta semana tenemos un invitado de lujo porque la verdad es que vamos a conversar de algo que está pasando hoy día en el día a día, Daniel, ¿cierto? Y que como que no nos dimos cuenta, pero en verdad nuestra forma de buscar y cómo las empresas interactúan con nosotros en las clásicas búsquedas está cambiando, ¿no? Hola Tomás, sí, veo que estás con la voz un poco afectada, así que voy a tratar de ayudarte un poco más, ayudarte en la introducción, en los cierres. Efectivamente, en este podcast tenemos constantes menciones a inteligencia artificial, nuevas tecnologías digitales, y la verdad que hoy día tenemos un invitado de lujo para entender cómo las tendencias emergentes están impactando el mundo del marketing y están impactando la manera en que las personas buscamos información y buscamos qué queremos consumir, qué queremos elegir a través de la web. Así que bienvenido, Sebastián, a nuestro queridísimo podcast Emergente. Muchísimas gracias. Para mí, la verdad, siendo un seguidor de Emergente, me encanta la posibilidad de poder estar aquí, conversar un poco sobre este tema. Agradezco también la mención de ser un invitado de lujo, porque a pesar de que han habido demasiados buenos invitados en este espacio, así que me lo tomo con mucho orgullo, la verdad. Oye, Y nada, súper para nuestra contento de audiencia, estar aquí. y para nuestra audiencia que no lo sabe, Sebastián es director global, eso implica el mundo entero de Starcom, una tremenda agencia a nivel mundial, porque hoy día vamos a conversar de un tema que es bien marquetero, pero como decía, es bien cotidiano. Estamos todos súper acostumbrados a que nos metemos a internet, buscamos algo y nos aparecen, ¿cierto? Una serie de respuestas de páginas web, un montón de sugerencias de Google, sea dentro de nuestro Gmail, en la búsqueda o en algún otro lugar y nos acostumbramos que esa es la manera de interactuar con el medio y al mismo tiempo si tú eres el publicista o tú eres el marquetero o tú eres el emprendedor y quieres poner tu producto allá afuera, sabes que cuando alguien busca en Google es la mejor manera de que si alguien te encuentre, pagar por aparecer en el minuto correcto. Pero cada día nos estamos dando cuenta de que la gente ya no busca en Google o la gente ya no le hace preguntas a Google, sino que se lo hace a un modelo de lenguaje natural, es decir, a ChatGPT, a Gemini, a Mistral, a Llama, a Claude de Anthropic, ¿cierto? Y por lo tanto, la pregunta es, chuta, yo quiero aparecer en Google y ahora tu pregunta es, no, ¿cómo hago que en una conversación cualquiera, Claude o Gemini o ChatGPT me sugiera que use esta zapatilla o me vaya de vacaciones a tal hotel o me sugiera tal producto electrónico o tal empresa de servicio? Y ese cambio de paradigma es brutal desde un punto de vista como súper cotidiano y táctico para alguien que hace marketing y desde un punto de vista tal vez más estratégico, profundo, cómo cambia ese comportamiento, es brutal. Sebastián, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque no sé ni por dónde abrir la primera pregunta. A ver, yo creo que cuando preparaba un poco el tema para conversarlo, creo que es importante tomar como un paso atrás y revisar un poco de cómo terminamos en esto, entendiendo que además no necesariamente el AI y sobre todo los sistemas o las ofertas de LLM fueron construidas o pensadas en base a la interacción de la búsqueda. Y entonces remontémonos un poco a cómo llegamos a la búsqueda, ¿cierto? Entonces, entendiendo que Google, ¿cierto?, construye una, una indexación de los contenidos de la World Wide Web que de alguna manera se convierte entonces en esta ventana de entrar a este mar de contenidos y de alguna forma su solución algorítmica de poder generar eficiencias de acceso a esta indexación. Yo creo que en ese sentido también es, y algo que no podemos olvidar, es que quizá, o sin duda, perdón, es la búsqueda mayor canal de ingresos que tiene hasta el día de hoy Alphabet en su familia de Google, ¿cierto? Google Search es casi el 60% de los ingresos, ¿cierto?, que tiene la compañía. Y eso principalmente porque si bien la gente un poco más con conocimientos técnicos puede entender lo que definimos como SEO, ¿cierto?, como Search Engine Optimization, y que de alguna forma cómo se estructura, ¿cierto?, los crawlers, los keywords y los cookies básicamente, pero también entender que uno puede pagar por estar en estos rankings los más arriba, ¿no? Y en un minuto, al principio, cuando esto se instaura o se abre esta ventana hacia el mundo del media, no estaba necesariamente declarado, pero sí luego ya al avanzar toma ya y empieza a definirse y lo vemos en las pantallas, ¿cierto?, de marcado, esto es publicidad, ¿no? Pero si Perdón. puedo decir algo, es importante que mucha gente no lo sabe. Yo he conversado con muchas personas
que no tienen idea que los primeros resultados que aparecen en Google son pagados. Y tal vez no miran el detalle que efectivamente Google te pone un tipo de disclaimer o te pone un par de palabritas en un gris claro que te dan a entender de que esto es un aviso publicitario. Entonces, si usted, querido auditor, es uno de esos que no lo sabe, sepa que normalmente cuando usted busca en Google, los primeros 3, incluso a veces 4 resultados son pagados y por lo tanto Exactamente. esa no necesariamente es la mejor empresa que todo el mundo mundial opina que usted tiene que ver, sino que esa empresa pagó por ello. No, creo que es importante quizá entonces en ese ejercicio de tomar hacia un paso atrás, establecer un poco y poner una base en la conversación y explicar un poco quizá cómo se opera al día de hoy las búsquedas y luego entendamos y veamos el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre la búsqueda. Básicamente, el Search Optimization está definido porque literalmente estos ciertos trepadores o crawlers, ¿cierto? Que por los cuales Google, al uno hacer una pregunta, básicamente sale a buscar palabras, keywords, que deben estar estructurados de alguna forma que hagan entender que es la mejor respuesta frente a esa pregunta. Y esa estructura o esa estrategia de estructura al final tiene que ver con la repetición, tiene que ver ¿cierto? Con el contexto que esa palabra pueda tener. Y entonces, de alguna forma, el algoritmo que en 20 años se ha ido sofisticando, sin duda, por parte de Google, es capaz de entender entonces cuál es la respuesta más aceptada y por ende, al final, la recomendación, entre comillas, de este index que te ponen al frente y te dicen, mira, de lo que tú estás buscando, estos son los primeros 10 más relevantes frente a la búsqueda que tú haces. Y entonces, en ese sentido, ya ahí un poco entendemos del por qué, ¿cierto?, lo importante de la respuesta que responde de nuevo a una pregunta, pero no necesariamente calidad de pregunta, sino que también puede ser simplemente en la inquietud de decir cuál es la mejor raqueta, por decirlo, ¿no? Y no es que la respuesta que Google hoy día nos da sin el uso de la inteligencia artificial, o que nos daba, digamos, remontémonos a enero de este año, Ujú. esto necesariamente era un juicio de valor en el cual Google te decía, oye, esta es la mejor. Y luego había un ranking y que los resultados estuvieran rankeados por cuál es la mejor o no, sino que te mostraba sitios o te muestra sitios de los cuales contienen cierto análisis que te puedan, en el sitio mismo, publicaciones que puedan hacer un análisis de cuál es la mejor raqueta. Y entonces, de alguna forma, uno podría entender de que el rol de Google es de alguna forma agnóstico al resultado, porque es la única manera que tú podrías entonces optimizar realmente el algoritmo, porque si de alguna forma te pones hacia una visión un poquito más direccionada y más míope de alguna forma, podrías entonces de alguna manera fallar y tener un algoritmo que no necesariamente es capaz de entender la abundancia del contenido. Y lo que quiere al final Google es que todo pase por Google, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante entender que Google además, dentro de ese proceso de indexación, es muy poca la gente que pasa de la primera página a la segunda página en los resultados que se generaron. Hay un 65% más o menos de clics que nunca se hicieron, a pesar de que están indexados en la respuesta. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que de alguna forma componen el algoritmo y que no merecen la pena necesariamente meternos ahí, sino que yo creo que es más interesante el impacto que de alguna forma la interacción con la búsqueda sucede por medio del AI, porque ya no tengo que tener una estrategia o una táctica para buscar mejor en Google y encontrar el mejor resultado. ¿Cierto? Al principio no nos olvidemos, no hace mucho tiempo, hace 5 años, uno tenía que buscar con el signo más para poder entender que el conjunto era, ¿cierto? Sí. Eran 3 o 4 palabras que yo quería salir a buscar en el algoritmo. Y ahora entonces, con el LLM y sus capacidades, de alguna forma eso evoluciona también. Oye, Seba, acá, estas preguntas te vamos a hacer preguntas que son incontestables algunas, pero es para Por discutir. favor. Yo siempre me da la impresión que ha habido como una coevolución entre los motores de búsqueda y las webs. Es decir, existían las webs, que era como la dirección o la representación digital de ciertas marcas, de ciertas organizaciones. Surge Google y las webs se van adaptando, no solamente en su capacidad para responder a optimizar el SEO, pero también en la naturaleza de lo que la web es, porque la persona busca la información y por lo tanto la web tiene que responder a eso, a dar información que la persona está buscando. Y uno podría aventurar, ya que viene la pregunta incontestable,
de que como ahora directamente, ya sea Gemini o OpenAI o la IA que sea, te dan mucha más información, la necesidad de las marcas de mostrar información en una linda web tal vez decrece, o al menos uno podría argumentar que hay una presión evolutiva a que la web cambie, a que las páginas web Absolutamente. cambien, y en qué dirección va eso, cómo lo es. Absolutamente. Yo creo que, de nuevo, yo creo que hay un cambio, la inserción de una instancia de búsqueda operada por el AI o asistida por el AI, digámoslo, cambia de todas maneras en la manera en que uno se enfrenta. Ahora bien, como dices tú, Daniel, en alguna forma hacia la estructura de lo que viene después, ¿no? Una vez que ya aparece el index o el ranking de búsqueda, efectivamente, no solamente, como bien dices tú, no solamente por el SEO, la página en sus contenidos, digamos, se optimiza, sino que además se diseñan para que el yo apretar, no, ¿cierto?, me lleve directamente casi a hacer 2 clics más. Y aquí está el punto, sobre todo hacia lo que tiene que ver con el e-commerce, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros viéramos como alguna forma, incluso Google Search va extendiendo sus servicios, hoy día tú puedes comprar en Google directamente, o sea, en el sentido de que te hace la búsqueda por todas las tiendas online que haya, de nuevo, te entrega este index y te dice, clique aquí y te lleva directamente casi que al carro de compra. Oye, Seba, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es decir, ¿le vamos a pagar a ChatGPT o le vamos a pagar a Claude o le vamos a pagar a Gemini para que cuando pregunte por cuál es la mejor zapatilla, diga la que yo le estoy pagando? Y de alguna manera, de cada 100 preguntas, si es que yo apuesto más plata, 50 va a responder Nike, 30 Adidas y 20 va a responder Reebok. ¿Qué es lo que va Y a ahí, pasar? Porque al final del día acá sí. igual hay una especie como de esperanza tácita de que me va a decir la verdad. A ver, yo creo que hay un poco de todo en esa pregunta. Primero, el cambio de paradigma se produce porque al punto en que realmente es de base. El sistema de monetización que define Google es directamente asociado al clic. Es decir, ellos tienen la capacidad de verificar que ese clic se hizo. Es decir, si yo aposté X dólares por esperando tantos clics, efectivamente Google me va a decir hubieron tantos clics y los puedo traquear directamente a esa apuesta, ¿no? Pero al cambiar la lógica de entregarte los resultados, y aquí viene y se mete inmediatamente la palabra personalización, ya la lógica también de mostrarte esta recomendación está asociada más a tu interés y a tu historia. Es decir, va a depender de las búsquedas anteriores, va a depender si además tú eres un usuario de Gemini y entonces con eso pueda entenderte mejor de qué realmente te gusta. Entonces, si eres una persona que continuamente busca recetas de productos orgánicos, lo más probable es que en tus resultados de búsqueda te muestre o productos que tengan que ver con ese punto. Entonces, al final, como que no es lo que tú quieres, sino es que es lo que tú necesitas. Y ahí hay obviamente un cambio de paradigma en el sentido de que ya no tiene ese agnosticismo, entre comillas, de yo soy un algoritmo súper hiper capaz de indexar cierto este océano de contenido de la manera más eficiente, sino que tiene ahora que ver con una propuesta de que esto es lo que tú de alguna manera estás buscando. Y es ahí donde de alguna forma toma valor este comentario que aparece hoy día un poco en la literatura que uno puede encontrar con respecto al tema, que es que hay un cambio y ya la búsqueda no es un acto de buscar, sino que es un comportamiento. Es decir, yo voy entendiendo mi relación con la Internet de la mano de lo que me va recomendando, porque pareciera que hubiera una conversación. O sea, la búsqueda es conversacional ahora. Ya no tengo que buscar de manera muy críptica o analítica de que las palabras tienen que estar para poder generar el mejor resultado, sino que simplemente puedo hacerlo como lo haríamos aquí conversando entre nosotros. Y eso de alguna forma también empieza a aparecer, excepto cómo Google te va entregando. Y volviendo un poco al punto de cómo de alguna forma, si me recomienda más Reebok que Nike o lo que fuera, este nuevo paradigma, incluso Google no ha de alguna forma establecido un sistema todavía, no ha entregado o informado al mundo. Esta es la manera que de alguna forma vamos a operar, ¿cierto?, el nuevo sistema de avisos en los resultados de búsqueda. Todavía no hay una manera de hacerlo, porque ya no es una abundancia del keyword, el contexto del keyword, sino que ahora es cuánto eres tú parte de la respuesta. Y cuánto eres tú parte de la respuesta es un nuevo criterio
de definición del algoritmo de Google, donde tiene mucha más agencia. Básicamente Google hoy día tiene muchísima más agencia que la que tenía anteriormente. Sí. Seba, aquí escuchándote, uno empieza a aventurar ya qué efectos pueden haber en la manera que opera nuestro cerebro en este podcast. Y va a haber definitivamente un impacto en la web, en cómo las marcas y cómo las compañías se posicionan en la web. Pero también uno podría imaginar efectos en las marcas o en la necesidad de que haya marcas derechamente. Y esto es una Exacto. pregunta que yo le he hecho desde otro flanco a otro invitado, en la que uno podría argumentar, te dejo la palabra a ver si estoy en lo cierto o no, de que en parte las marcas, algunas por lo menos, son un signo de calidad. Ujú. Y por lo tanto, hoy día, yo cuando busco cuál es la mejor raqueta, me muestra 4 o 5 marcas, pero las marcas han hecho un trabajo y yo sé que Wilson, porque cualquier marca no nos auspicia, es buena y la veo, etcétera. Pero si la AI en un nivel fundamental fuera capaz de leer todos los reviews y todos los de absolutamente todas las marcas, y una marca tailandesa muy pequeña, muy desconocida, pero que efectivamente tiene excelentes reviews, y hay un reportaje que dice que las raquetas son las mejores, etcétera, etcétera, nos podemos estar moviendo en un mundo donde la marca como concepto empieza a desaparecer, al menos como marca de calidad. Es verdad que fenómenos de marca como expresión, expresar ciertos valores, eso no se rompe, pero la marca como sello de calidad podría estar rompiéndose. ¿Cuánto hay de eso? Yo creo que las marcas siguen teniendo el mismo rol, porque una marca tiene un rol mucho más, sobre todo en ese ámbito de nivel de las marcas, cuando de alguna forma llegan a niveles como ser un verbo, desde pronto Google y googlear, ¿no? Ujú. Y entonces sí tienen un valor bien trascendental a esto. Yo creo que yo no veo necesariamente una menospreciación o un decrecimiento del valor del equity de la marca, prácticamente, ¿no? Porque hay muchos elementos, incluso en la arquitectura de la comunicación, es decir, cuando uno hace ejercicios de marca, ¿cierto? Uno tiene una marca madre y que luego baja y entonces en Wilson tendrás las raquetas Pro Staff y las otras. Entonces, al final igual se necesita eso, porque muchas veces eso te permite que hay un montón de cosas que no necesito decir porque están entendidas, ¿cierto? Nike ya no te dice just do it todo el tiempo, sino que te la dice al final solamente para cerrarte dentro de la mente que esto era Nike. Pero eso también le permite, cuando te habla de las Jordan, solamente hablarte del básquetbol y no necesariamente hablarte de lo que la marca Nike representa. Entonces yo creo que eso es anterior o trasciende incluso a las plataformas por ahora, porque si no al final ese producto queda muy descolgado y lo que podrá venir después, entonces no hay cómo capitalizarlo o cómo acelerar ciertos procesos. Y entonces el equity y la marca todavía sí tiene dentro del sistema de los constructos de lo que se llama la disponibilidad mental que tienen los consumidores. Básicamente es muy asociado, y por la manera en que se ha hecho el marketing en los últimos 50 años, está muy asociado a una marca más que sobre un producto. Claro, pero hay algo que, y me agarro de vuelta a la pregunta de Daniel, y es que en el fondo antes la marca apostaba de que justamente apareciendo digitalmente donde tenía que aparecer, pagándole a Google para que me mostrara dónde yo iba a visitar, y por lo tanto si eran sitios de algún equipo de fútbol para ver ciertas zapatillas, o si eran sitios de algún tipo de lifestyle que se relacionara de una u otra manera con el tenis o con un subnicho del tenis, lograba construir en mi mente el que a mí me gustaba ese tipo de raqueta, ¿cierto? Y si fueran las Wilson o fueran las Babolat, todo bien. Pero hoy día yo le puedo preguntar a ChatGPT, dado lo que tú me conoces y todo Ujú. lo que hemos discutido de tenis, tanto en mi estilo como el estilo al que aspiro, ¿cuál es la mejor raqueta para mí? Y puede ir, lo destruye y me recomienda otra. Y me dice, no, ándate con una Absolutamente. Head. Entonces Head, entonces Exacto. Wilson me había metido en el subliminal de mi cerebro los últimos 2 años todo lo necesario para que yo me comprara una Wilson, y ChatGPT lo destruyó todo en 30 segundos y me dijo, no, a ti no te conviene la Wilson, te conviene una Head por esta y por esta otra razón. Sin duda. Y eso, pero de nuevo, dentro de la arquitectura de las marcas, yo creo que de nuevo, no es que se disminuya el valor de la marca y de alguna forma nos quedemos con lo que tú necesitas es esta precisa raqueta en ese sentido. Porque por muchas variables es difícil que realmente se llegue a eso, a menos que responda a un análisis que Google no va a hacer, porque si vemos la respuesta que hoy día te entrega la búsqueda por AI, básicamente es una secuencia de links donde extrajo la parte más importante de lo que contiene ese Mm, link para articular una respuesta. Pero igual está basada en el contenido que tiene ese link.
Entonces, de nuevo, no es que la generación de respuesta está basada en un contenido anterior a esa generación de respuesta, no está escrita de cero. No es que no podemos esperar que realmente Google o incluso ChatGPT nos haga una respuesta diciendo, entendiendo todas las variables que tú necesitas. Esta es la única símbolo de las raquetas, porque además, si tú lo ves, podría también traducir o podría tener el riesgo de traspasar cierto accountability frente a Google, a decirte o a ChatGPT, decirte, ¿por qué me dijiste que esta era la mejor si no era la mejor? Pero hoy día lo hace. Hoy día, sin querer queriendo, todo el tiempo nosotros le pedimos a esto del LLMs que nos dé una respuesta, y cuando intentan no darla, todos nosotros lo forzamos y le decimos, no, no, quiero una respuesta, no quiero esta respuesta políticamente correcta de rankearme 10 opciones. Exacto. Y por eso yo creo que ahí el punto está en el tema de la personalización. Es decir, que a medida que nosotros vamos construyendo una huella en cualquier tipo de motor de inteligencia artificial, sea GPT, sea Gemini o lo que fuera, eso, y creo que uno de los grandes breakthroughs o los cambios que hubieron en el desarrollo de la AI a lo que estamos hoy día, fue cuando tú podías generar cruces de memorias en conversaciones distintas. Y entonces, cuando tú ya hablas hoy día con ChatGPT, si es que lo llevas usando por un año, es muy diferente a lo que te respondía hace un año atrás. Dicho eso, entonces no es realmente que sea ChatGPT de 0 a 100, sino que tiene que ver con un historial. Entonces es difícil que tú, si ocupas una sesión en incógnito y vayas a buscar, te entregue la misma respuesta. Y ahí hay un punto que es bien interesante, que es que si tú le dices, y lo pueden probar la gente que esté viendo esto, si tú le dices a ChatGPT que te dé un número completamente random de 0 a 10, lo más probable es que te va a tirar 3. Si tú le preguntas de nuevo, te va a decir 7. Y si tú lo haces con Gemini, te va a decir 5. Y eso tiene que ver con una respuesta relativamente estandarizada de esto. No es que realmente la inteligencia artificial aplicó un algoritmo para que te fuera a dar un número completamente random. Porque Sí. lo random es el contexto, no es la respuesta. Oye, recogiendo, es que es verdad la precisión que tú haces de que es importante entender cómo estos modelos funcionan, de que en un nivel sustantivo no es que el modelo esté pensando qué es lo mejor para ti y reflexione. Es un modelo de lenguaje, que si está entrenado para predecir la siguiente palabra y por lo tanto va a responder necesariamente cómo están armadas las narrativas en la web. Y recojo de ti esto de que, final, entonces, por lo tanto, la identidad de marca y la narrativa sigue siendo fundamental. Sin embargo, solamente para el ejercicio del challenge, no podría decir, en realidad lo que las marcas van a tener que hacer, y lo voy a decir medio como ilustrativamente, van a tener que convencer ahora no a las personas, van a tener que crear una narrativa que es la narrativa adecuada para que los LLM terminen diciéndole a las personas cuál es la mejor raqueta. Y por lo tanto, y para cerrar la respuesta, tal vez, y estoy aventurando un poco intencionalmente, los genios de la narrativa de Babolat hoy día están diciendo cómo yo tengo que armar mi narrativa para maximizar las probabilidades que los LLM digan que Babolat es la mejor raqueta. Y yo creo que ahí hay un punto que es súper importante, que es cómo se construye esa narrativa. Porque hoy día el resultado que te entrega Google, en la lógica normal, ¿no? En la lógica de los cookies y de los keywords, está dada intrínsecamente o mayormente por el ecosistema del World Wide Web. Y dentro de eso se escapa lo que podría ser el social media. Pero hoy día, esto cambia generacionalmente en el sentido de las edades de las personas que lo hacen, pero hoy día en general la búsqueda en los canales digitales de redes sociales oscilan entre un 30 y un 60% de la gente que busca cosas. La gente busca cosas en las redes sociales. Y esa búsqueda, esa inquietud, está también, de alguna forma, generando un historial de tu búsqueda. Y esto entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué cierto Meta desarrolla Llama si es que en verdad no tiene como fin la búsqueda? Y eso no es cierto. De hecho, una de las mayores cantidades de búsqueda también se suceden en Amazon. La manera en que Amazon también empieza a implementar, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor paño de cocina que debo comprar? Y de alguna forma también empiezan a aparecer tanto las búsquedas en estas plataformas que contienen también muchas capacidades. Y el punto que quería hacer con respecto a esto, de entonces si es que esto se traslada de plataforma y al final el contenido pareciera ser que son partes y piezas que ya no solamente viven en una página que alguien escribió un foro, sino que a ti te gustó
que este jugador jugaba con esa raqueta de tenis, te encantó el color porque te gustan los colores de ese tipo y tal. Eso de alguna forma lo que le va mostrando, nos va diciendo a las marcas es hazte parte de la conversación. Y el hazte parte de la conversación de nuevo, si tú te pones y haces el doble clic sobre eso, te das cuenta que la conversación tiene diferentes instancias. Entonces puede ser en el entrenamiento, puede ser en que me vea bien y entonces al final las marcas de tenis se meten en el mundo de la moda porque quieren ser parte de la conversación. Entonces, las narrativas que ya veníamos, ¿cierto?, con el contenido generado por el usuario, para luego, ¿cierto?, los partnerships, para luego hoy día, ¿cierto?, los influencers, que son parte de las conversaciones. Entonces al final de alguna forma la conversación se atomizó y entonces como armas eso, y al final es solo un hilo conductor, y por eso decía que las marcas tendrán la misión de ser parte de la conversación, es poder entender cómo se sucede esa conversación. Y es ahí donde se hace más complicado y es un nuevo desafío que no era tan directo como lo que era hoy día. Sí. Oye, y también comentar, porque creo que es bien relevante, hoy día sobre todo TikTok se ha transformado en un tremendo lugar de búsqueda. Y de hecho yo creo que la principal forma en la que ha ganado TikTok es que efectivamente hoy día muchos usuarios te dicen, yo estoy buscando más en TikTok que en Google porque encuentro respuestas más rápidas, más didácticas, más al punto. El algoritmo de TikTok es un animal, es impresionante lo bueno que es. Y si no es TikTok, ustedes tienen que pensar en hacer publicidad en el futuro y para eso deberían pensar en Raya. Raya es efectivamente la agencia de publicidad que no sé si se puede hacer cargo de lo que está tratando de elucubrar Sebastián de cara a hacer marketing y publicidad en el futuro, pero si hay alguien que está cerca de eso, es probablemente los amigos de la agencia Raya. Y por lo tanto, si quieren contactarse con ellos, vayan y visiten raya.cl porque ellos claramente están a la vanguardia. Y no solamente eso, sino que también incluso inventando influencers allá ahí. ¿Qué tal, Daniel? Sí, no, lo hemos comentado aquí, pero especialmente relevante para este capítulo, todas estas tendencias, el mundo del marketing está cambiando, el mundo de la publicidad, de la atracción de consumidores está cambiando de manera radical y por lo tanto necesitan alguien, una agencia que piense de manera radical, que piense de manera emergente y definitivamente Raya es una agencia que está en esa línea, sí. Muy recomendado. Y al mismo tiempo, si usted tiene que salir mañana a competir en este mundo, tiene que construir capacidades que usted no tiene y de repente se da cuenta que contratar un montón de cabros va a ser básicamente un infierno y se va a gastar un montón de plata en un montón de personas nuevas que no saben muy bien cómo administrar, probablemente la manera de crear nuevos productos, nuevas capacidades, nuevos servicios es comprarse una empresa. Pero uno no puede salir a comprarse simplemente la primera empresa con la que uno se tropieza. No, hay que hacerlo de una manera concienzuda, rigurosa, exhaustiva. Y para eso los amigos de Valoriza son el partner correcto cuando usted quiere hacer un M&A, cuando usted quiere encontrar a la persona, a la empresa correcta para comprar. Y por lo tanto, no deje de visitar valoriza.com para tener esa asesoría experta. Perfecto. Seba, volvamos entonces al mundo que no, en el cual estábamos. ¿Qué tienen que hacer entonces las empresas, las marcas? ¿Cómo, no sé si tú das alguna recomendación? ¿Hay que esperar a ver cómo evoluciona? Porque esto al final todos los meses hay una evolución, hay un cambio. Yo creo que en primera instancia nos falta también establecer una de las variables que es importante al momento de enfrentarse al mundo de los medios y que tiene que ver con las bases de datos y que tiene que ver con que cuando uno sale a apostar o a comprar espacios, sale en base a un alcance que quiera tener con respecto a su propia audiencia. Y lo que sucede es que en en las tres tipologías o tres tipos de bases de datos, ¿cierto? Tienes la primera, no sé cómo decirlo, el first party, ¿no? Donde es tu nombre, tu apellido, tu número, en fin. Luego tienes el second party data, que es este lugar en el cual, ¿cierto? No necesariamente está al nivel de ser una base de datos privada, sino que tú la puedes compartir y entonces hay ciertos datos que están protegidos y ciertos cuales no, y entonces tú puedes salir a comprar esas. Y luego la tercera, o el third party data, donde no está necesariamente asociado a una persona singular. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hoy día la transición que vemos del targeteo a esa audiencia se está empezando a conectar. De la misma forma como decíamos, ser parte de la conversación y entender que ese viaje del consumidor se va y parte con la inquietud de poder hacerse presente en la mente de las personas y por ende los contenidos. El punto de cómo de alguna forma ese viaje del consumidor tiene sus piezas y partes y entonces
temas o datos como freak, ¿no? Pero el 90% de las personas que conoce una marca por medio de un influencer, solamente el 5% termina comprando inspirados por el influencer. O sea, igual tiene que haber una instancia mayor a que simplemente lo reconocí por el influencer. Son pocas las traducciones del influencer a la venta. Los influencers son muy buenos para generar awareness o para generar conocimiento de marca, para transmitir mensajes en particular que puedan luego concatenar en una venta, pero la direccionalidad no es inmediata. Y entonces, de nuevo, eso entiende que de alguna manera hay ciertos canales y ciertos puntos de contacto con los consumidores que van a tener mayor eficiencia, y también eso va a cambiar por las diferentes industrias, en fin. Entonces, de nuevo, yo creo que es importante también establecer dentro de la conversación que las bases de datos funcionan y tienen un valor aún mayor hoy en día. Entonces, vemos que los grandes grupos de media lo que están hoy día transicionando es a conectar esto. Es decir, hoy día salen a comprar muchas bases de datos que lo que hacen es generan marcos polares, ¿cierto?, de asociación de las personas. Entonces, al final, hoy día, con grandes niveles de asertividad, tú puedes seguir a la misma persona en muchos señales, ¿cierto?, que de alguna manera o comportamiento, digamos, que tuvo en el uso de, ¿cierto?, las redes, no las redes, sino que la Internet en general. Dicho eso, el mundo del social media es lo que se llama un walled garden, o sea, un jardín de datos que no comparten. Es decir, tú no puedes hacer lo que puedes hacer con Google Analytics en necesariamente Meta o en TikTok o tal. Ellos no, de alguna forma, no hacia el mundo público, es decir, hacia las empresas que podrían comprar esas bases de datos, no las venden. Que entre ellos tengan acuerdos institucionales es otra conversación, pero de alguna forma tú, como un avisador, no tienes necesariamente la capacidad de poder conectarlos directamente. Y eso de alguna forma también dificulta la manera en que de nuevo te haces parte de la conversación. Oye, Seba, es que ahí abriste un tema que podríamos hablar otra hora más, ¿cierto? Que es este tema de efectivamente las marcas llevan los últimos 10, 15 años dando la vida por efectivamente poder seguir el journey digital del cliente y asegurarme de que si me contacté contigo con Google hoy día, mañana lo hago en Instagram, pasado en Facebook, después tengo claro que es un buen timing para hacerlo de nuevo en Google y saben cómo llegar a ti, y ahora como esto se distorsiona más con redes sociales de por medio y así, chuta, nos vamos a meter en un rabbit hole por ahí eterno. Pero lamentablemente este podcast se tiene que acabar en algún minuto y no podemos estar 2 días conversando. Quiero hacerte una pregunta para cerrar, que yo creo que de alguna manera ha sido como una pregunta que se mantiene como en el aire, y es que toda persona que nos está escuchando hoy día, quiere que su empresa, su emprendimiento, su producto aparezca de una otra manera dentro de las respuestas de alguno de estos modelos de lenguaje, ¿qué hace esa persona? Porque en el fondo esa persona sabía que antes entraba a AdWords y pagaba por aparecer, o entra a Facebook Business Manager y hace que aparezca, pero hoy día se da cuenta de que su cliente ya no va ni a Facebook a preguntar, ni tampoco a Google, sino que le pregunta a ChatGPT por ese muffin delicioso para comerse hoy día a la tarde. Cómo Exacto. esa maravillosa pastelera que se está preguntando cómo consigue clientes hace para aparecer en la respuesta de ChatGPT. A ver, yo creo que, de nuevo, eh, esto es un cambio de paradigma hacia el tema del contenido, es decir, qué rol cumple la marca en la narrativa del contenido. Y la moneda de cambio de ser el costo por clic es ahora la confianza. De ser lo que antes era presencia, hoy día es confianza. ¿Y por qué? Porque en primera instancia, Leyay plantea, como decías tú en algún minuto, Tomás, ese resultado, ¿cuánto le confío yo a ese resultado? ¿Y cuánto lo sigo? Entonces, cuando hablamos de confianza, las marcas, de alguna forma, o los pequeños emprendimientos, lo que quieren de nuevo es, o el desafío que deben optar hacia el verse, es que de alguna forma la relación hacia esa confianza esté definida por lo que ellos realmente son. Entonces, si bien puede sonar muy idílico lo que le planteo de decir que las marcas tienen que hablar con honestidad y tal, no estoy hablando de eso, sino que tienen que hablar de una manera estructural que lo que tienda es a generar esa confianza. Es decir, que hay una coherencia, que hay una secuencia coherente de nuevo que refuerza el mensaje. ¿Por qué? Porque de nuevo eso va a hacer que tú logres subir en ese ranking en el cual tú seas más confiable para el resultado a demostrar. Porque si es que la moneda de cambio es la confianza, podría cometer el error de simplemente ir por aquel que pagó muchísimo dinero por estar arriba ¿cierto?, en el top de los keywords. Y entonces, de nuevo, la comunicación de las marcas termina siendo mucho más holística, y lo que tú decías, Tomás, de el sueño de poder
conectar eso, hoy día está muy, muy disponible. Es cierto, porque está hoy día en las manos de los grandes grupos que tienen la capacidad tecnológica de instaurar esto, pero es algo posible. Entonces, de alguna forma, lamentablemente o positivamente, ¿cierto? Hay una agencia de nuevo que se retoma en cuanto a Google toma una nueva agencia, ya no es solo un marketplace, sino que es un marketplace con alguien que te dice lo que tú necesitas es. Y ahí, de nuevo, cambia un poco la participación que las marcas tienen con respecto a eso, porque antes era una lógica de cuántas veces tú dices tu palabra y yo te pongo. Qué notable esto. Hay muchos aspectos que recoger. Yo creo que vamos a tener que organizar en algún momento la visita número 2, Seba, porque se nos quedaron, y que esos son los grandes capítulos. Cuando quedan muchos cabos sueltos, es que hubo conversación interesante. Rescato lo que dices de que la moneda de cambio va a ser la confianza, pero de verdad, no declarada, sino que Exacto. verificable. Operativamente. Exactamente. Y creo que es una idea muy, muy, muy poderosa para ir concluyendo este podcast. Así que te damos las gracias, pero absolutas, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu tremenda experiencia. Y una vez más, un lujo y un honor tenerte por esta casa de emergente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que he disfrutado muchísimo la conversa. Creo que, como dices tú, queda mucho tema abierto. Pero nada, es algo que está pasando mientras hablamos, así que todavía es un mundo un poco incierto. Exactamente, no. Más encima nos dejaste a todos con tareas difíciles en cuanto a cómo poblamos y cómo habitamos este mundo digital cuando hay unos seres llamados inteligencias artificiales mediando nuestras respuestas y nuestras decisiones. Bueno, queridos a todos quienes nos escuchan, la verdad es que muchas gracias nuevamente por contar con su sintonía, darle las gracias nuevamente a Sebastián por su tiempo, por compartir todo su conocimiento y sobre todo pedirle a todos ustedes que nos recomienden con sus amigos, con sus familiares, le pongan muchas estrellitas a este podcast en algún lado, le pongan seguir. Sebastián, diles tú a la audiencia qué tienen que hacer. Compartir esto porque es conocimiento para todos ganamos. Absolutamente. Así que les mandamos un saludo a todas, todos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, Que gracias. estén muy bien.